Hemos estado, amados, hablando sobre el Salmo 119 y vamos a terminar la segunda parte que les inicié el miércoles pasado sobre el tema casi echado por tierra, pero solo casi. Así que vamos a hablar sobre esta situación el día de hoy. Y mire lo que dice la Biblia, el Salmo 119, versículo 81 al 88. Voy a repetir porque voy a entrar en materia para terminar este tema con ustedes. David escribe en esta estrofa, amado, de la condición de cómo se encuentra él y cómo Dios empieza a tratar con su vida. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra, dice. Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿No ha pasado usted con una etapa en su vida que le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo vas a hacer acto de presencia? ¿Hasta cuándo voy a recibir el gozo de pasar esta prueba? Y David se sentía en el medio de esta situación. Y mire lo que sigue diciendo David, amado, en el versículo 83. Porque estoy como el odre al humo. Ya expliqué un poquito la semana pasada sobre esto y voy a aplicar un poquito más para terminar el día de hoy. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. O sea que hacen tranza, están engañando, están estafando, están levantando falso, porque no lo están haciendo. Cuando me ponen trampa, no lo hacen conforme a tu ley. Están haciendo y obrando mal, es lo que está diciendo aquí, amados, el salmista, el 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Casi me han echado por tierra. Este fue el tema. De ahí saqué el lema para este sermón. Casi echado por tierra, pero solo casi. Pero no me he abandonado o he dejado tus mandamientos. Me llama la atención lo que la palabra que David usa. Vivifícame, en el versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. El miércoles pasado les hablé del primer punto de esta estrofa. Son 3 puntos, hoy termino con los últimos 2. Son 3 puntos claves. Y les hablé, déjenme darles un repaso rápido sobre la situación desesperada de David. Casi, pero solo casi. Es David, amado, cuando hablo de este punto, el número 1, amado, que habla de una situación desesperada, amado, simplemente dice, me siento mal, me siento en una condición que no lo deseo. Dice, casi estoy echado a tierra. A David nos presenta 6 cuadros de cómo estaba su condición. Y usted lo puede ver en el repaso. Inclusive pongan ahí las primeras que salen ahorita en esta pantalla. Amados, miren lo que David dice. Desfallece el alma, la condición emocional, cómo estaba su vida, cómo se sentía. Y hablamos un poquito la semana pasada de esto. Y luego el desfallecimiento de los ojos. Dice que de tanto buscar, de tanto indagar, de tanto examinar por caminos y por veredas y por la palabra, sus ojos se llenan de cansancio. Y luego los hoyos terribles, la condición, se siente atrapado en hoyos, en trampas que el enemigo está atendiendo con él. Y luego, amado, no solo eso, sino el desfallecimiento del ser. Y amado, que su alma se empieza a cansar, su espíritu se está desgastando, se siente como odres lleno de humo. Es una bolsa de cuero que les hablé donde echaban el agua o echaban líquido, amado, y guardaban, y se llegaba a enmojecer o se llegaba a ennegrecer, se hacía negro por el humo del fuego una vez que se terminaba el agua. Y David se siente de esa manera. Y luego habla de los hoyos terribles, de las trampas. Número 5, la persecución sin causa. Dice, me persiguen, no les hago nada, simplemente porque te estoy buscando. Hay enemigos que me están procurando el mal. Y luego habla de una condición débil. David habla de una condición débil en su vida. Me van a disculpar porque yo he tenido una tos
desde el domingo, que ya voy saliendo, pero por cierto, esta agua está muy helada. Déme la que mejor, porque por sí, que gracias, María. No, es que pasa que tengo tos, María, no tanto. Si fuera tamalito te los acepto, pero no. Llenar con dulces, no, quiero tamales, quiero. La condición débil hablando, pero estoy saliendo ya de esto. Imagínense cómo estuviera. Déjeme entrar al punto número 2. David en el punto número 3 habla de una situación desesperada, cómo se siente. En el punto número 2, David nos presenta el cuadro divino. Aquí podemos ver el cuadro divino de David, casi, pero solo casi. Voy a hacer algunas comparaciones aquí muy importantes. ¿Por qué le llamé el cuadro divino? Dios, quiero que entiendan esto, Dios nos dio este diario de oración que llamamos el Salmo 119 por una razón. Él está dándonos un cuadro de las cosas que necesitamos aprender y experimentar. Siempre y cuando tú y yo estamos viendo, amados, la condición de David es una representación de lo que Cristo pasa y de lo que tú y yo vamos a pasar. No estamos exentos a los problemas de la vida. No estamos exentos a los ataques de la vida. Y cuando yo veo el cuadro divino aquí que David nos presenta, habla simplemente de la situación que él está viviendo y lo que está aprendiendo. Estas son oraciones que debemos nosotros o que se deberán formar en nuestras escenas nuestras. Lo que David empieza a orar aquí. Amado, yo te voy a decir esto. Si puedes aprenderte estas cosas como oración para tu propia vida, hazlo. Estas son actitudes piadosas, espirituales de David que deberemos formar en nuestras actitudes, que deben ser parte de nuestras actitudes para poder digerir más la prueba y poder sobrellevarla cuando estamos pasando, amados, por ella. Ahora, hay dos cosas que yo quiero darte en este punto. Y el primer cuadro divino que presenta aquí, amado, es, número 1, David, el ejemplo del creyente bajo ataque. David nos ejemplifica un ejemplo del cristiano, del creyente, cuando está siendo atacado. Cuando el enemigo viene en contra de él. Ahora, son varias las maneras en las que Dios desea usar este hermoso e importante pasaje de las Escrituras para enseñarnos su verdad. Todos sufrimos aflicción al buscar crecimiento en Cristo. Si usted anhela, déjame decirles esto, si usted anhela crecer en el Señor, si usted anhela mejorar en su fe, amado, usted automáticamente se está exponiendo a los ataques del diablo. El diablo no va a atacar a un apachurrado y a un estancado y a un derrotado porque ya lo tiene. Ya lo tiene. ¿Para qué va a atacar a un derrotado si ya lo tiene en las manos? ¿Para qué va a atacar a alguien negativo, amado, alguien pesimista, alguien que está decepcionado de la fe y piensa que lo que él cree, amado, es la verdad y todo lo que dice aquí lo tuerce a su manera? ¿Para qué lo va a atacar el diablo si ya lo tiene en sus manos? El que va a atacar el diablo es aquel que dice: yo quiero crecer en el Señor, yo quiero buscar de Dios, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero que mi fe crezca. Y como muchas veces lo declaramos, lo oramos y lo decimos, lo testificamos, dice el diablo lo oye, no conoce tu corazón, pero te oye. Dice: ¿de veras? Ahí te va. Así que este cuadro que David nos presenta simplemente son ataques que él experimentó y que también nos pone a ti y a mí alerta. Ahora, sin importar todo tipo de ataque que recibimos, ni el pánico que podamos sentir tú y yo, podemos hallar consuelo en saber que lo que David experimentó antes de nosotros, lo que él sufrió, lo que él vivió antes que nosotros llegáramos a esta prueba, amados, tuvo victoria. Y si David pudo tener victoria, eso nos dice que el cuadro que nos representa a él es también para nosotros. Tú y yo podemos tener victoria. Si David la tuvo, que es el mismo Dios que tú sirves, que yo sirvo, ¿qué nos hace pensar, amados, que nosotros no podemos tener? Tú puedes decir: pero es David, pastor, por favor, no se mande, David. ¿Sabías tú que David hizo más maldades que tú y yo?
¿Quieres que te relate? Lea. No, mejor compre mi libro Liderazgo Enfocado, ahí se va a dar cuenta. ¿Okay? Barato, barato. David era un hombre común, pero a pesar de cómo nos presenta la Biblia, que era un hombre con sus defectos, no era un hombre que podríamos tú y yo, que estaba en un nivel de santidad increíble, porque era humano. Inclusive la misma historia, solamente voy a usar una historia de él, que relata la conspiración que él tuvo exitosa de matar al esposo de una mujer que él vio desnudo, a Urías, ¿recuerda de él? El Eteo. Amado, y que pudo exitosamente mandar a matarlo después de que él no quiere acostarse con la mujer que él embarazó, la esposa de este hombre. Sin embargo, nunca ha habido un hombre con un corazón tan sensible a Dios como el de David. A pesar de lo que David hacía y su humanidad defectuosa, su corazón estaba sensible a Dios. Porque cuando David se le confrontó con ese pecado, ¿sabe lo que David hizo? Se postró delante y pidió perdón y empezó, porque no justificaba sus maldades ni sus pecados. Los aceptaba. David pasó por prueba. David nos demuestra que a pesar de nuestras imperfecciones humanas, es posible una vida en comunión con Dios. A pesar de que tú no estés del todo completo, porque hay defectos en tu vida, hay defectos en la mía. Amado, eso no evita que tú y yo podamos tener una comunión con Dios. Los mismos recursos a disposición de David están a nuestra disposición. Lo mismo que David tenía a la mano, a pesar de su debilidad humana, están a tu disposición y a la mía. Por eso, amado, cuando David habla en esta estrofa y cuando David expresa su humanidad y su batalla con la vida, David representa un cuadro, nos da un ejemplo del creyente que está bajo ataque, así como David fue atacado. Pero el segundo cuadro que quiero presentarte a David es que es el ejemplo de Cristo bajo ataque. David es un ejemplo de Cristo aún en las pruebas que Cristo iba a pasar. Dios nunca nos va a pedir que suframos lo que Él no ha sufrido antes. Dios nunca nos va a pasar por prueba que sin Él antes de haber pasado a su Hijo. Todos los aspectos del sufrimiento que David tuvo que soportar en la aflicción es una sombra. Todo lo que David pasó, y ahorita voy a hacer algunas aclaraciones. Aquí le va a tocar apuntar unas citas. Todas las pruebas, todos los sufrimientos que David, amados, pasó, son una sombra profética de lo que Cristo iba a soportar por nosotros. Por ejemplo, el versículo 81 del Salmo 119. David dice, desfallece mi alma por tu salvación. ¿No es cierto que dice eso? Desfallece mi alma por tu salvación, el versículo 81. Ahora, ¿puede usted ver que esto es lo que sufrió el Señor cuando estaba en el huerto al orar? Por ejemplo, en Mateo 26, 36, no está ahí, pero apúntelo, Mateo 26, 38, 26, 38. Mire, Jesús pasó lo mismo que David está expresando. Amado, está diciendo, amado, mi alma está triste o está angustiada hasta la muerte. Cuando Jesús está en el huerto, preparándose para ir al Calvario, está usando lo que David usó, desfallece mi alma. Se está acabando. Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Por eso David es un ejemplo de Cristo bajo ataque. Isaías profetizó en ese momento, apunte esta cita, en Isaías 53, 11. Mire lo que profetizó sobre Jesús. Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Hablando de la condición de que Jesús iba a pasar. Y el profeta está diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. En otras palabras, Cristo está siendo representado o presentado como el hombre que iba a pasar por la prueba por nuestros pecados. Cristo mismo vivió la frustración del fallecimiento de su alma, pero también vivió la frustración del fallecimiento de sus ojos.
al buscar consuelo en la palabra. En otro de los salmos mesiánicos proféticos que hablan de Cristo, David escribió en el Salmo 88, versículo 9. Salmo 88, versículo 9. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Fíjese la condición que David expresa. Mis ojos se enferman a causa de mi aflicción. La semana pasada yo les hablé de esto. Inclusive el versículo 88, 82 del Salmo 119 que acabamos de leer. Desfallecieron mis ojos. Mis ojos se enfermaron. Tus ojos se llegan a cansar, que pierdes perspectiva. Te llegas a cansar a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. David no habla de que estaba siendo privado de su vista natural. Amado, está siendo privado, amado, de cosas de su vista, que está cansada, que ya no puede ver con claridad por qué está sufriendo tanto. Ahora, Cristo soportó con paciencia el ataque del enemigo. Inclusive, el doctor Lucas, o sea, Lucas, nos dice y nos explica la escena de la casa del sumo sacerdote. Apunte Lucas capítulo 22, versículo 64. Cuando David dice, mis ojos desfallecieron mis ojos. Miren lo que pasó con Jesús en Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos. Jesús ya estaba siendo enjuiciado. El sumo sacerdote le manda vendar los ojos. Ahí le va. Le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpea? ¿Usted cree que Jesús no se identifica con nosotros? Lo que David sufrió era un cuadro de lo que Cristo iba a sufrir por nosotros. Ahora, ahí le va. ¿Recuerda la ilustración del odre al humo que David usó? En el versículo del Salmo 119, David usó algo interesante. Y mire lo que David está hablando, amado, en los versículos, déjame ver si aquí está, el versículo 83. Porque estoy como el odre al humo. En el versículo 83. ¿Recuerdan cuando les expliqué sobre esto? Con esta ilustración, David nos estaba diciendo que se sentía agotado, vacío, sucio por el humo y se sentía seco. Jesús conoció lo que era esa sensación. Se sintió vacío, se sintió agotado, se sintió sin fuerza. Inclusive llegó a preguntarle a su padre si es posible que pase de mí esa copa. Ningún otro salmo nos presenta un mejor cuadro profético del Señor en la cruz que el Salmo 22. Apunte el Salmo 22. Cuando tenga tiempo, lea el Salmo 22 en su casa. Es un salmo profético de los últimos días de Jesús. Ahora, ¿quién lo está diciendo? David. Inclusive David empieza este salmo, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabía usted que usaron las palabras de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué me has desamparado? Así, ¿por qué? Porque David es un ejemplo del ataque que el mismo Jesús iba a sufrir. Ahora, mire, voy a leerles el versículo 14 y versículo 15 del Salmo 22. El Salmo 22, 14 y 15 dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mire, habla de un agotamiento. David puso la ilustración del odre al humo. Es lo que pasaba con la bota. Una vez la bota de agua, el cuero de agua, cuando dejaba de usarse y ya no tenía, lo colgaban en medio de las tiendas. Y como había fuego ahí en medio de la tienda, no crean que tenía chimenea, no crean que tenía, no, eran fuegos en medio de la tienda, ahí se calentaban durante la noche, la bota esa de cuero estaba colgada y el humo y el calor la empezaban a arrugar, la empezaban a ennegrecer, la empezaban a secar, que el cuero llegaba a ser como pachichi, ¿es la palabra correcta? Pachichi. Ahora, no mire la arruga de su hermano, ay, que no sea así, mi hermano. No me refiero a ese pachichi. Okay. Me refiero a que nos llegamos a agotar físicamente. Y David pone ese ejemplo de cómo él se siente. Y lo que está diciendo el Salmo 22 habla de lo como Jesús está sintiendo.
se está acabando, se está quitándose su fuerza, se está reditiendo, se está derramando. Se le está, inclusive en el versículo 15 dice que su lengua se pegó a su paladar. Dice, y me han puesto en el polvo de la muerte. Inclusive el versículo 17 del Salmo 22 dice, contar puedo todos mis huesos. Estaba tan acabado que sus huesos se podían contar. David está hablando de Cristo, de la condición, aunque habla también de su aflicción, pero David es un ejemplo de lo que el Señor iba a pasar. Ahora, no hay mejor manera de describir esto que decir que él fue como una bota de cuero vieja, acabada, colgada sobre el fuego del infierno para secarse. Es lo que Jesús está describiendo aquí. Y por eso es muy importante entender este cuadro que David nos está poniendo. Yo quiero llevarlos un poquito más lejos de todo esto. Isaías habla de esto, habla de la condición de Jesús. Cuando estamos justo al límite de nuestras fuerzas, cuando estamos débiles, a punto de desplomarnos, solo tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue colgado en esa cruz. Isaías describe la condición de Cristo. En Isaías, amados, 53, versículos 4 y 5, dice, ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué? Enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo 5, mas Él herido fue porque nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sí sabe lo que es moler? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. David representa un cuadro cuando lo dice en el Salmo 22. Ahora Isaías lo está hablando. Ahora, no quiero que pierda de vista esto, porque aún en las preguntas desesperadas de David, se nos presenta un cuadro profético de lo que el Señor sintió aquella tarde en la cruz. Sí, el perfecto Mesías, aquel que no conoció pecado, dice Mateo 27, 46, dice de esta manera, que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo prediqué el Viernes Santo sobre esto. Y si quiere más información de la condición como estaba el Señor, sobre su sacrificio, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 empieza con esto. ¿Por qué me has desamparado? David representa lo que Jesús iba a estar pasando. Ahora, todo lo que David sufrió, todo lo que usted y yo podemos sufrir, todo ello lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Tú no puedes decir que Jesús no se identifica conmigo, que Él no me entiende, que Él no sabe. No. Él sabe tu dolor. Él sabe tu aflicción. Él sabe cómo te sientes aún físicamente, espiritualmente o emocionalmente. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Fue tentado en todo según en tu naturaleza humana. Todo lo que tú pasas, Él lo pasó. Y yo te acabo de describir lo que David pasó y lo que Cristo pasó físicamente hablando. Y sin embargo, dice, la ventaja de Cristo que no pecó. David sí era pecador, pero guardaba su esperanza en Dios, pero Cristo no lo fue. Por eso te puede ayudar e identificarse contigo y conmigo. Ahora, no es pecado ser llevado al límite mismo de las fuerzas humanas. Cuando tú te sientas que ya te estás acabando, no quiere decir porque andas en pecado. Muchas veces el enemigo, el diablo se levanta en contra de ti, se ensaña contra ti. Porque mucha gente dice, es que está pasando esto porque algo anda mal. Está haciendo, no necesariamente. No necesariamente, mis amados. Inclusive tampoco es necesario
decir que anda en la carne. No, puede ser que Dios, esa persona está busque de Dios, pero la carne está haciendo su trabajo. Alguien dijo que cuando alguien se enferma de cáncer porque Dios los está castigando. No, eso no es cierto. No es. Oh, está así porque Dios. No, no, hay muchas maneras que puede. Claro, hay muchas cosas, descuidos, hay muchas maneras, pero no lo fabrique todo a Dios. Ahora, Dios entiende por qué pasas. Tú y yo pasamos esas cosas, pero no necesario viene de la carne o viene de lo natural. Viene simplemente porque el diablo está haciendo de ti un punto que niegues al Señor. ¿Cómo lo hizo con Job? ¿Cómo lo hizo con Job? Que lo niegue. Yo te lo dije, si tú quieres crecer espiritualmente, el diablo te va a dejar. Que sigas, pero no te la va a poner fácil. No te lo va a poner fácil. Así que, amado, tú puedes aún, no es malo ni gemir en tu dolor, ni cuestionar a Dios, ni aventarle preguntas, tampoco es pecado. Pecado es detenerte, retroceder o empeorar. Porque no venciste esto. Amados, todos somos humanos y en la angustia tú y yo podemos clamar al Señor. Tú y yo podemos, amados, hablar y decirle, Señor, ¿por qué me está? Podemos hasta cuestionarlo inclusive. Pero con la perspectiva de que Dios tiene la última palabra, no tú. Pedro escribe algo muy bonito. En primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Y dice, queridos hermanos, se refiere a ti y a mí, a la iglesia. ¿Sabía? ¿Cuántos de aquí son hermanos? 4, ok. ¿Los demás son primos? Okay. Queridos hermanos, dice, no se extrañen del fuego de la ¿qué? Quiere decir que va a haber fuego de pruebas. Y luego Pedro le está diciendo a la iglesia, dice, que están ¿qué? Aguantando, soportando, o sea que va a venir y viene muchas veces a nuestras vidas. Dice, como si fuera algo insólito. No se extrañen. Deberíamos de esperarlo porque el diablo anda como un león rugiente buscando ¿a quién? Débora. Pero mire lo que dice Pedro en el versículo 13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos ¿de quién? Ahora, ¿cuántos nos alegramos de veras? No, de veras dije, wow, aleluya. Es anormal, ¿no es cierto? Y tal vez nunca lo vas a decir públicamente, pero por lo menos que tu corazón sí se lo diga. Mira, Señor, si este es tu camino para mí, estoy en tu voluntad. Si este es tu camino para mí. Dice aquí Pedro, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Sabía usted que nuestro Señor Jesucristo fue llevado hasta el límite? Casi echado por tierra, pero solo casi. Que llegó a un punto que le dijo a su padre, papá, si es posible, ya no aguanto. Y dice el doctor Lucas que cuando describe la agonía del Getsemaní, que empezó a sudar gotas de sangre. Ahora, entienda la intensidad de ese dolor. Entendamos la intensidad de esa aflicción que empezó, amados, a sudar gotas de sangre. El diablo casi lo derrota, pero solo casi. Las esperanzas estaban casi perdidas, pero solo casi. Las fuerzas del infierno imaginaron que casi habían logrado una gran victoria. Casi, pero solo casi. Usted también podría hallarse al borde de sus fuerzas, que ya está listo de colgar los guantes, aventar la toalla. Pero casi, pero solo casi. No se deje, no le quite ese casi, porque en el momento de que se lo quita, el diablo lo venció. Sí, el diablo te va a tumbar. Dice la Biblia en Proverbios que 7 veces cae el justo. ¿Pero qué pasa? Pero se vuelve a levantar. El problema es cuando te caes 6 veces o 7, pero no te levantas 7 veces. Ese casi
muchas veces te lleva a renegar de Dios cuando te mantienes en la tierra, en el polvo o derrotado. Así que David está hablando de un cuadro divino, el cuadro del creyente bajo ataque y el cuadro de Cristo bajo ataque. El último que quiero hablar contigo es el patrón definitivo de David. ¿Cuál era la norma de David? ¿Cuál era el patrón que él iba a optar para poder salir de ese casi? Casi, pero solo casi. Mire lo que dice David en el versículo 88. Dice, vivifícame. Ahorita voy a explicar esa palabra. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Todos aquí, tú y yo, podemos identificarnos con la aflicción sufrida por David. ¿Quién no ha sufrido pérdida de un ser querido? ¿Quién no ha sufrido enfermedades? ¿Quién no ha sufrido ataques? ¿Quién no ha sufrido rechazos? ¿Quién no ha sufrido desprecio? ¿De quién no se han burlado? ¿De quién? Amado, alguien que te grita en tu cara de qué te vas a morir. ¿No le ha pasado eso? David lo pasó. David le dice que iba a ver el rey una vez, y amado, iba a sus hombres y le sale uno de los familiares de Saúl y le empieza a maldecir. Todos hemos sabido lo que es la aflicción. Podemos ver en David el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y refugiarnos en el hecho de que Jesús nunca nos pediría que suframos algo que Él no haya experimentado ni vencido más o antes. El aspecto de este pasaje que verdaderamente nos instruye es la manera en la cual David responde. A mí lo que me llama la atención de este pasaje no es tanto la aflicción que David sufre, porque las tiene, la manera en que responde a la aflicción, la manera en que reacciona a la aflicción, la manera en que puede, amado, contraatacar a lo que está sufriendo, a pesar de que sea injusto. A pesar de que David no tenga que defenderse, David no se defendía, dejaba que Dios juzgara su causa. No le voy a pasar como un hermano que iba a la iglesia de mi papá. Una vez estaba testificando que iba repartiendo tratados y unos cholos ahí lo agarraron y dijo, a ver, ¿tú eres cristiano? Sí, pum, le da una cachetada. Bueno, dice la Biblia que tú tienes que poner la primera vejía. ¿Vas a poner la otra? Pues sí, pues nomás tengo esta. Y pum, le dan la otra. Dice, ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues yo más tengo dos aquí. A ver cómo nos toca, y se agarró con ellos. Okay. Le dieron una revolteada que llegó todo herido, pero digo, nomás tengo dos, nomás hasta ahí me dejé. Okay. ¿Hasta dónde te vas a dejar tú? ¿Hasta dónde vas a aguantar, vara? ¿Hasta cuándo te vas a desanimar de la fe cristiana? Porque eso es lo que pasa. Mucha gente, por los ejemplos que les damos nosotros los cristianos, se desanima. Y otros porque también no son ejemplos malos, otros porque son baquetones. Porque hay de todo en la vida del Señor. ¿Conoce a alguien así? No voltee a verlo. Además, simplemente piense en esa persona. Todos sabemos lo que es sufrir por la causa, pero no todos sabemos reaccionar cuando se sufre, porque no todos reaccionamos bien. El problema no es la aflicción viene para todos. El problema es que todos reaccionan como debemos de reaccionar. Y de eso es lo que David nos quiere, ese es el patrón que nos enseña aquí. Déjenme hablarles de eso. 3 cosas que David me enseña sobre este patrón. Número 1, la petición de David. Aguardar la gracia de Dios. Si algo te está afligiendo, si algo te está acabando, si algo te está consumiendo, aprende a pedir, aprende a orar, aprende a enfocarte en Dios para que puedas aguardar la gracia de Dios en tu vida. Nunca debemos perder de vista el hecho de que el libro de los Salmos es un libro de oración y de alabanza. Si usted lee el libro de los Salmos, amados, usted va a encontrar oraciones y alabanza, especialmente el Salmo 119. Oración y alabanza. Y registra la vida de oración de David a través de su crecimiento en la palabra de Dios. Y hemos sido mencionados varias veces antes que nuestra actitud de corazón hacia la palabra de Dios es la clave para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Todo este salmo es oración. Léalo. Y léalo en diferentes versiones. Se va a dar cuenta cómo David está hablando plegaria y ya se las canta o se las dice el Señor.
Específicamente, David presenta dos peticiones en esta sección. La primera está en el versículo 86. Miren lo que dice el versículo, hace una palabra, ayúdame. En otras palabras, David se ve atacado, se ve en una prueba, su reacción fue de pedirle a Dios, ayúdame. Eso fue. No es malo pedirle ayuda a Dios. David dijo, ayúdame. Mire, me encanta porque en su oración, su petición dice, ayúdame. Una sola palabra. Sencilla, cortita, pero efectiva. Yo ya les he dicho, no es en el lenguaje de su oración, no es de cuánto dure su oración, porque hay gente que dice que tienes que orar y va a convocar a toda la Trinidad. No. En los apuros ya lo que uno quiere es, ya Señor, ayúdame, sácame de este apuro, rescátame. ¿Y quién podrá defenderme, Señor? Hasta esa se puede convertir en una oración. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos pedir, no sabemos enfocarnos. Esto me recuerda a la oración que yo siempre les he puesto de Pedro, cuando iba caminando hacia Jesús, mientras iba viendo a Jesús, que, amado, quitó los ojos de quién, de Jesús, empezó a ver el viento y el mar y las olas y se empezó a hundir. A ver, ¿cuántos se acuerdan de la oración teológica profunda y larga de Pedro? ¿Se las puedo decir? Dos palabras. Señor, sálvame. Adiós. ¿De veras? No es una oración acá decorada con flores, ¿verdad que no? No tenía ni... Inclusive si Pedro se pone en ese momento a recitar el Padre Nuestro, ¿sabes lo que hubiera pasado? Se ahoga. Si no, léalo, ¿verdad? En Mateo 14:30, ahí lo dice, Señor, sálvame. Esa fue su oración. David dice, ayúdame. Ayúdame. Nuevamente vemos que David no está decorando su oración, pero es muy eficiente. Cumplió su cometido, el propósito. La segunda petición de David no solo fue, ayúdame. El versículo 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia. 9 veces en este salmo vemos a David, en el Salmo 119, 9 veces en este Salmo 119, David, encontramos a David pidiéndole a Dios que lo vivifique. Antes aprendimos que vivificar, ¿sabe lo que quiere decir? Dar vida. Porque cuando te sientas a la orilla de la muerte, cuando sientes que tu ser se está acabando, tu espíritu se está agotando, cuando te sientes que tu físico está muy enfermo, te sientes morir. Y David dice, vivifícame. Ahora, para comprender el significado de este importante verbo, vivificar, es necesario ir más allá de su significado lingüístico o de lenguaje. Es necesario ver cómo es utilizado en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, David pide a Dios que lo vivifique, pero en el Nuevo Testamento, en la era tuya y mía, nosotros le podríamos pedir su gracia. Dame de tu gracia. ¿Quién no ha pedido a Dios su gracia? Dame de tu gracia. Pablo le pidió, bástame tu gracia. Ahora, me llama la atención porque yo puedo observar cómo Dios define esta palabra en Efesios. Miren lo que dice Efesios. Pablo escribe y dice, pero Dios que es rico ¿en qué? David dijo, conforme a tu misericordia. Si usted lee el versículo 88 dice, vivifícame conforme a qué? A tu misericordia. Y luego aquí Pablo está diciendo, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, dice. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio ¿qué? Nos dio ¿qué? Vivifícame. Esa es la palabra, dar vida. Vivifícame, nos dio vida juntamente con ¿quién? Con el que vive. Porque si Cristo no tuviera vida, ¿pudiera darnos vida? De ninguna manera. Juntamente con Cristo. Y luego no termina, de ahí agarré la palabra gracia. Por gracia, dice. ¿Habéis sido qué? Ahora, ya me llamó la atención este versículo, porque tiene paralelo las dos palabras claves. Dio vida
y gracia. Nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia. O sea, cuando tú pides ser vivificado, es la gracia de Dios. Ahora, yo voy a explicar un poquito esto, porque quiero que entiendan este procedimiento. La gracia de Dios no es solo para salvación, es también para vivir todos los días después de ser salvo. Si tú crees que nomás necesitas la gracia de Dios para ser salvo y luego desaparece esa necesidad de la gracia, estamos equivocados. Yo necesitaba la gracia para ser salvo, la gracia de Dios, porque por gracia soy salvo, pero también necesito la gracia para vivir todos los días. Mira lo que dice, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, ¿por qué lo dice de esta manera? 3 palabras. ¿Crecer qué? En la gracia. ¿Crecer en dónde? Pues si ya la tienes para salvación, ¿para qué la necesitas? Porque tienes que seguir viviendo. Crecer en la gracia, dice. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Es lo que Pedro está diciendo. Mucha gente piensa, es que necesito la gracia para salvación, pero también necesita la gracia para seguir adelante todos los días. Por eso mucha gente muere en el camino. Después de tener vida en Cristo, mueren en el camino. ¿Por qué? Porque no mantienen su crecimiento de la gracia, porque vino la aflicción, vino la prueba, vino la agonía, vino la enfermedad, vino la decepción, vino los ataques, ¿y qué hicieron? Mataron tu vida. Fuiste salvo, te perdonó Dios por gracia, pero no pudiste vivir en la gracia de Él todos los días. Eso es importante de entender. ¿Qué hacer cuando uno está con la espalda contra la pared y no puede seguir adelante? Cuando casi se siente echado por tierra, cuando ya estás cansado de todo lo que te abruma en ese momento, haga lo que David hizo. David tiene una petición, ¿y ¿sabes lo que era? Aguardar la gracia de Dios para que nos inunda, nos llene de poder, nos dé vida nueva. ¿Por qué cree que dice Proverbios que Él sabe sacar fuerzas de nuestra debilidad? Si tú dices, a mí me llueve, pastor, tengo muchos problemas. Sí, pero no estás creciendo, es que te falta la gracia de Dios todos los días. No estás creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor. Así que aprende a pedir lo que David aprendió. Ayúdame, vivifícame. Estoy batallando, me estoy casi muriendo, ayúdame. Pero dame vida para seguir adelante otro día más. Lo segundo que yo veo aquí en David es su promesa. Lo primero fue la petición, ahora veo la promesa de David. ¿Cuál es la promesa? Afianzarse de la palabra. David promete, dice, yo me voy a agarrar de la palabra, llueve o truene. A través de todo lo ocurrido, David no ha dejado de agarrarse de la palabra o a la palabra de Dios. Mire, en el Salmo 119, versículo 18, dice, más espero en tu palabra. ¿Se fijó en el versículo 81? Más espero en tu palabra. El versículo 82, por tu palabra. Y a pesar de estar agotado, vacío, seco, como el odre al humo, él concluye en el versículo 83, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Se fija cómo David se agarra a la palabra? Porque se agarra de una promesa, la promesa que Dios tiene en su palabra. Inclusive, cuando David le toca evaluar el ataque de sus enemigos, en el versículo 85 dice, sí, pero ellos no proceden según tu ley. Por eso están haciendo esos daños a mi persona, porque no se están agarrando de tu palabra. Obran mal porque hay maldad en ellos, no en tu palabra. David para todo tenía la respuesta para su vida de agarrar la palabra. Aunque no había recibido respuesta que anhelaba David, todavía tenía una norma absoluta de la cual se agarraba. En el versículo 86 del Salmo 119 dice, todos tus mandamientos son ¿qué? Tal vez no lo sientas en tu vida. Tal vez tú no ves la respuesta de Dios a tu corazón. Pero David dijo, a pesar de que yo no vea el alivio para mi dolor, la vida para mi alma, todos tus mandamientos son verdad. No dudó de eso. No dudó en lo absoluto de eso. Y eso es algo que tenemos que ver tú y yo constantemente. David no dejó eso. Ahora, en el versículo 88, David pide a Dios que le vivifique. O en otras palabras, que le dé la gracia.
Ahora, ¿para qué desea usted recibir gracia? ¿Para escapar de la aflicción? ¿Para sentirse mejor? ¿Para llenar su necesidad? Claro que no. Para sostenerse en ese día. La gracia de Dios a su vida en ese día, en ese momento, en la prueba, en la aflicción, no es una garantía que se le va a quitar su dolor. Es una garantía que va a poder permanecer a pesar de su dolor. Porque si tú estás esperando, es que yo estoy esperando que la gracia de Dios venga a mi vida este día para que me quite todo el sufrimiento. No, es que puede ser que Dios no ha terminado ese proceso en tu vida. Y muchos de nosotros estamos, pero es que no, es que no se trata de lo que tú quieras, se trata de lo que Dios está trabajando en tu vida. Y tenemos que entender este punto. Ahora, luego de pedirle a Dios que lo vivifique, David dice, y guardaré los testimonios de tu boca. Él le pide a Dios de su gracia para poder guardar su palabra. ¿Puedo hacerles dos preguntas? ¿De qué cosas se está agarrando y por qué quiere recibir la gracia de Dios? ¿Está usted casi echado por tierra? No se rinda. Yo no sé si le está lloviendo últimamente. Bueno, aparte afuera, ¿verdad? Pero en su vida. ¿Okay? Yo no sé si está ahorita sin dinero. Y ahorita además está cantando la de Juan Gabriel. Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor. ¿Sí sabes esa? Y voy recordando cosas tristes que me pueden, yo la practiqué hoy con el doctor, suceder. Y luego que le pide que se case y luego dice, si la saben, no tengo dinero. No se hagan los indios, si la saben. Y puede ser que no tengas dinero, que no tengas salud, que no tengas ni para comprar una medicina, que no tengas ni para pagar la renta y ya estamos al día 8. Yo no sé, pero lo que sí sé y estoy seguro, que Dios sigue siendo fiel. Que tú no debes de dudar del trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Que no debes de dudar de su misericordia, de su bondad, de todo lo que Él está haciendo. Mire, esta es la clave de la vida de David. Su actitud hacia la palabra. Él no va a dejar de agarrarse de la palabra. Inclusive, a veces me siento que estoy viendo a David que hasta las uñas se está agarrando, pero se está agarrando y no suelta la promesa de Dios. No la suelta. No la suelta. Solo una cosa le iba a ayudar a David: permanecer. ¿Sabe lo que era? La palabra. Solo una cosa te va a ayudar a ti: la palabra. Hoy estoy leyendo el capítulo 3 de Proverbios. Precioso. Léalo. Le va a gustar. Habla de cómo confiar en Dios. Inclusive les recomiendo Proverbios porque es un capítulo por día del mes. 31 capítulos tiene. Ahí tienes. Por cierto, ya nos van a llegar los devocionales nuevos en junio. Para que usted tenga sus 5 minutos con Dios. Lo último que quiero dejarles con esto, ya pasen la música, señores. El inicio de David. ¿Cómo iba a empezar? ¿Sabe cómo iba a empezar a mejorar? Abandonar el odre viejo. En otras palabras, tenemos que dar un paso más y considerar este pasaje detenidamente. Hay una gran verdad aquí, un principio que David nos enseña a través de su ejemplo. La ilustración que él usa en el versículo 83 acerca del odre al humo para decir que estaba vacío, desgastado, agotado y seco. Ahora, Dios lo tiene justo en el punto que Dios quiere de su vida. Y David ha llegado al final del yo, al final de su vida. Ha llegado a reconocer que él nada vale, tan solo es un viejo odre al humo, seco, agredido por el humo y el calor del fuego.
¿Cuántas pruebas tenemos que experimentar antes de asimilar esta verdad? ¿Sabía usted que nuestra naturaleza o nuestra vieja naturaleza es inservible? De nada nos sirve. El poder nosotros carrear solamente con la vieja naturaleza, de nada te sirve. Es inútil como el odre o bota de cuero secada en el fuego. Usted, tú y yo, necesitamos una inyección fresca de la gracia de Dios para seguir agarrándose de la única cosa que es inmutable. ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios. Jesús lo dijo de esta manera. Mire cómo lo pone Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y lo otro se conservan juntamente. Por ello es que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. La vieja naturaleza no puede retener la vida nueva. Si tú piensas que la nueva vida que Dios te da puede habitar en la vieja vida que tienes, no. Tu vida tiene que ir transformándose. Y parte del proceso que Dios usa para la transformación es las pruebas, las dificultades, los desafíos. Solo una nueva naturaleza puede retener una nueva vida. Tenemos que abandonar el viejo hombre, ese odre viejo, desgastado, vacío y seco, y déjelo secarse en el fuego. Pero Dios le ha dado a usted y a mí una nueva naturaleza. Y David dice, yo me siento que estoy como un odre al humo, donde se está acabando, por eso te estoy pidiendo que me vivifiques, que me des una nueva vida, una nueva naturaleza. Debemos tomarnos de la gracia de Dios y seguir adelante con su poder. Esto es lo que Dios quiere, que aprendamos de todas nuestras aflicciones, lo nuevo que Él está haciendo en tu vida y en la mía. Si leemos de nuevo el Salmo 119, versículo 71, póngale el 71 ahí para que lo vea, en el mismo capítulo. Mire cómo David termina este versículo. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. O sea, haber pasado por esta prueba, por esta dificultad. ¿Sabe por qué dijo que era bueno? Para que aprenda tus estatutos. O sea, si me tuviste que humillar, si me tuviste que quebrantar, si me tuviste que pasar por fuego, qué bueno fue, porque así pude aprender tu palabra. Pude confiar en ti. Pude refugiarme en ti. Mire, usted puede orar pidiéndole a Dios la gracia para permanecer agarrado de su palabra. Y no hay otro soporte firme en esta vida resbalosa, porque la vida es resbalosa. Tu único sostén firme es la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer que nuestra naturaleza vieja, la cual es tan inútil como una bota de cuero secada al humo, tiene que ser renovada. Tú no puedes echar odres nuevos, vino nuevo, en odres viejos, si no se va a romper. Porque te vas a sentir, si quieres mezclar vino nuevo en odres viejos, no solo vas a estar casi, sino que vas a derramar el vino y echar a perder el odre. Una vez que el cuero de esa bolsa se llegaba a arrugar, se llegaba a encoger y se llegaba a contaminar. Y si este viene siendo ese cuero colgado con esas características que les acabo de nombrar, ¿sabe lo que tenían que hacer? Tirarlo. Ya no servía. No podían echarle agua porque iba a contaminar el agua. No podían echarle vino porque el vino tal vez al fermentar lo iba a estirar, pero como el vino es nuevo, el cuero ya está encogido, ya dio lo que dio. ¿Qué cree que va a pasar? Lo va a romper y se va a derramar el vino y se va a echar a perder el odre. Y muchos de nosotros estamos tratando de vivir una vida cristiana de esa manera.
con el odre viejo, tratando de echarle a la naturaleza nueva. No se puede. Tienes que renovarte. Tienes que aceptar el vino nuevo que es Dios, es Cristo. Y tienes que caer en nuevos odres. Y la única manera es a través de la palabra. ¿Aprendió algo el día de hoy? Denle un aplauso al Señor por su palabra. Qué bonita es su palabra cuando en verdad la entendemos como debemos de entenderla, ¿verdad? Póngase de pie. ¿Traen un canto? ¿Traen un canto? Por favor, de esos cantos que llegan. Sí. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque tu palabra es vida y eficaz. Es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestros huesos. Y en ella encontramos la esperanza que nuestra alma, que nuestro ser, que nuestro cuerpo necesita. Porque muchas veces a través de nuestro caminar somos echados por tierra, pero solo casi echados por tierra. Porque la prueba viene a ser dura, viene a ser difícil, pero casi solo. Pero tú llegas con tu palabra y nos das la promesa, la verdad y la esperanza. Yo te pido, Dios, que tu pueblo, si está pasando por dificultades, por situaciones difíciles, físicamente, financieramente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, en relaciones, tu palabra sea veraz. Dales esperanza en el nombre de Cristo Jesús.